Vamos a nuestras invitadas, les presento a Carolina Morán. Hoy vamos a estar hablando acerca de la atención integral de las personas con discapacidad física. Como ustedes ya saben, ella es abogada y hoy nos va a acompañar para desarrollar ese tema. Bienvenida. Bienvenida, Carolina. También tenemos con nosotros aquí a Nasira Arevalo, que nos va a hablar también de este tema que es importante, se lo decíamos en la mañana, importante recalcar, ¿verdad? Todos estos aspectos. Bienvenidas las dos. Muchas gracias por la invitación que tenemos para poder presentar y hablar acerca de la importancia y de conocer los derechos de las personas con discapacidad. Sí, gracias por la invitación y por estar aquí esta mañana con ustedes, ¿verdad? De un tema, como decía ella, de Teletón. Es un tema muy importante porque todos en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser una persona con discapacidad. Sí. Nadie está exento de poder tener una discapacidad en cualquier momento. Entonces tenemos que estar muy sensibilizados sobre el tema porque es de importancia para todos, ¿verdad? Y más, por eso incluso tenemos un día internacional para las personas con discapacidad. Nasira, ¿qué es la atención integral para las personas con discapacidad? Bueno, la atención integral es poder darle a la persona que tiene una discapacidad todos los servicios y poder suplir todas sus necesidades, ¿verdad? La atención integral no significa solo arreglar su condición de salud, sino que también que esa persona puede integrarse en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social, familiar, comunitario. Entonces aquí existe un compromiso de parte de todos, no es solamente el compromiso de parte del Estado como muchas veces se ve, ¿verdad? Nosotros tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que habla acerca del Estado y el compromiso que el Estado tiene hacia las personas con discapacidad, pero también ahí hace mención que todos nosotros como personas, como entes, tenemos también que ayudar a estas personas con discapacidad, y no es que en sí les estamos regalando algo, sino que es un derecho que como cualquier ser humano tiene desde el momento de la concepción, como lo establece la Constitución, ¿verdad? Es prácticamente poderlos incluir, ¿verdad? En todos los aspectos que realizamos. Podemos hablar de las diferentes áreas en las cuales esto se puede dar, porque como dice, tiene que ser de manera integral, y lo decía al inicio, ¿verdad? Comenzando desde un lugar donde ellos pueden ir a almorzar hasta el lugar donde ellos trabajan. Claro, por supuesto. Y es ahí como nosotros como Teletón le apostamos a todo esto, ¿verdad? Le apostamos a que las personas incluyan a personas con discapacidad. Tenemos procesos para rehabilitación profesional para personas con discapacidad. Tenemos también los programas de adolescentes donde se le enseñan a los adolescentes las diferentes formas de preparar un currículum, hacer diferentes formas para conocer cuál es aquella vocación que ellos tienen para integrarse a un trabajo, ¿verdad? Porque vimos la importancia de eso. También tenemos programas de inclusión educativa donde ahí se le enseña al niño las diferentes estrategias para poder desempeñarse también en este ámbito, y las terapeutas educativas también pueden hacer un acompañamiento en la escuela, ¿verdad? Para que ver cómo el niño se está desempeñando en esa escuela y darle las sugerencias al maestro o a aquel docente que le está dando seguimiento. No solamente se trata de la rehabilitación de terapia física, terapia ocupacional, o sea, estas partes son importantes, pero todo esto también se concluye cuando nosotros incluimos a una persona con discapacidad en la sociedad. Claro, y podemos tocar este tema desde el punto laboral. ¿Qué dice la ley? Porque hay trabajos que son de riesgo también. Sí, fíjate que para empezar, ¿verdad? Este día que se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad a nivel internacional fue declarado como un día internacional en 1992 por lo que son las Naciones Unidas. Y este año se ha denominado liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. ¿Por qué le han denominado así? Porque las personas con discapacidad hoy con la pandemia han sido las personas que más han sufrido la discriminación y la falta de acceso al empleo, al poder, por la pandemia, vos sabés de que tuvimos lo que son las cuarentenas, entonces el hecho de la cuarentena no permitió que ellos se pudiesen movilizar y poder hacer actividades que comúnmente hacían. Entonces, para algunos casos, para otros también, fueron desempleados. Las personas con discapacidad han sido las personas que más han sufrido el desempleo o el recorte de horas de trabajo. Entonces, por eso es que se ha denominado de esa forma el ser inclusivos, el poder determinar que estas personas son parte de la sociedad. Para poder tener un mejor mundo, también tenemos que incluir a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de la normativa vinculada, aplicable a este tema,
de las personas con discapacidad, hay que hacer referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el 2006, que es una norma de carácter internacional que ya da principios, da bases, así como otras normativas internacionales para el poder respetar los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos del tema del acceso al empleo, nosotros tenemos, y uno de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 111, que establece aquellos aspectos discriminatorios en los que nadie puede ser excluido, nadie puede ser discriminado por su condición, en este caso por ser de una persona con discapacidad, no puede ser discriminado. Existen aspectos que protegen en contra de la discriminación, en contra de estas situaciones que puedan sufrir las personas con discapacidad. Y fíjate que también hay algo importante, que por el hecho de ser mujer somos discriminadas, pero ser mujer y adolecer de una discapacidad es doblemente discriminada a la persona. Entonces, por eso hay muchos entornos que están trabajando para efecto de poder incluirlos en lo que es el tema del acceso al empleo. El tema del acceso al empleo, nosotros tenemos hoy por hoy una ley que entra en vigencia en pleno derecho, lo que es la ley de inclusión, ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. Esta va a entrar en vigencia a partir de enero de 2022, entró en vigencia a partir de enero de 2021, pero el tema de las multas entraría en vigencia a partir de enero. Entonces, se aprobó esta ley con anterioridad, pero en plena vigencia entra a partir de enero próximo. ¿Qué tiene esta normativa? Esta normativa viene a mejorar la ley de equiparación de las personas con discapacidad que ya se tenía desde antes. Esta viene a tener multas más fuertes, viene a tener lo que es un tribunal especial para el tema sancionatorio, viene a modificar incluso que antes era que por cada 25 trabajadores, un trabajador tenía que tener una discapacidad, sí. Ahora son por cada 20 trabajadores. Entonces, se trabaja mucho el tema de sensibilizar también, porque mira, la normativa puede establecer algo, la ley puede ponerte la multa, pero si tú no estás sensibilizado en un tema tan importante como es el de las personas con discapacidad, difícilmente vas a cumplir. O sea, se tiene que trabajar también esa parte esencial de la sensibilización. ¿Qué disposiciones generales contempla esta nueva normativa? El objetivo es reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute y pleno de los derechos de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones. La inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad es de interés público. Se reconoce la personalidad jurídica de las personas con discapacidad. Se deroga la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, que era la que teníamos, y también se crea lo que es el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el CONAIPD, que no obstante ya estaba, pero ahora se viene a modificar con ciertos aspectos que vienen a mejorar lo que ya se estaba realizando. Se crea el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad y este registro es necesario. ¿Por qué? Cuando una empresa desea contratar a una persona con discapacidad, ¿qué es lo que le toca? Se va al ministerio, el Ministerio de Trabajo le dice no tenemos, se va al CONAIPD y a veces no está la persona, no hay quien en sí tenga una bolsa de empleo donde estén los currículos de las personas y diga, mire, aquí está. Incluso muy pocas veces se ha realizado, y creería yo que pero muy pocas veces se ha realizado una feria de empleo de parte del Ministerio de Trabajo dirigida solo a personas con discapacidad. Entonces, falta mucho por hacer, todos tenemos que colaborar desde donde nosotros estamos, desde el poder incluir a las personas, el hacer una feria de empleo, como decía la licenciada, Teletón está haciendo su labor en elaborarles el currículo, enseñarles a elaborar el currículo, ¿verdad? Para que ellos puedan optar a un empleo. También el poderles dar terapias que les hacen que ellos vayan modificando su forma de actuar o su forma de, digamos, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas y que perfectamente puede pasar a una andadera. Teletón hace una gran labor para ese tema de terapias, ¿verdad? De todo tipo de terapias, como decía la licenciada.
Entonces, esta parte falta mucho por hacer, el que se trabaje con una bolsa de personas con discapacidad, un registro en el que va a llevar la empresa y va a decir, mire, necesito con tales competencias a una persona, va a ser más fácil para todos. Entonces, la ley tira muchos aspectos. Si tengo tiempo, les puedo decir también algo importante, que las infracciones o sanciones que se van a establecer cuando las personas con discapacidad sean discriminadas o incluso no se le dé el acceso al empleo a estas personas. Entonces, dentro de eso está que el tribunal va a adoptar sanciones como leves, graves y muy graves. Las sanciones leves van a ser una multa que va a ir de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios. Como sabemos, el sector comercio y servicios es donde más alto es el salario. Hoy en día es a un salario de 30 días de $365. De ahí vamos a tener las multas graves, que son multas que van a ir de 4 a 6 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios siempre, y las muy graves, que van a ser multas de 7 a 9 salarios mínimos. El tribunal sancionador va a estar integrado de tal forma que va a poder determinar y aplicar la ley de procedimientos administrativos para poder sancionar en casos de incumplimiento de esta ley. Estos son algunos de los aspectos más relevantes y como decía la licenciada, todas las personas con discapacidad merecen desde un respeto, desde una igualdad, ser tratados de manera igual, el poder accesar al empleo. Imagínate, si en una familia yo conozco parejas que ambos son ciegos, sí. y si uno está desempleado o solo el otro puede optar a un empleo, ¿qué significa para esa familia la fuente de ingreso? La forma de subsistir. Entonces, sí, todos necesitamos un empleo digno, o como dice la OIT, ¿verdad? O como todos tratamos de que sea un empleo decente, con igualdad de oportunidades para todos, igualdad de remuneración, y así poder tener un mundo más inclusivo para todos. Y en ese sentido, nosotros como Teletón también tenemos un compromiso, no solamente como lo decíamos hacia las personas con discapacidad, sino que lo tenemos también hacia las empresas. Teniendo este programa de rehabilitación profesional, nosotros damos asesorías a la empresa. También tenemos una bolsa de valores. Justo en este mes vamos a estar en el marco de celebración de la conmemoración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, y vamos a tener una feria de empleo en Teletón, ¿verdad? Entonces damos asesorías, hacemos análisis de puestos de trabajo para realmente modificar y adaptar ese puesto de trabajo a la persona con discapacidad que va a necesitar incorporarse a este trabajo. Entonces, la empresa solo tiene que hacer la solicitud a nuestra institución y recordarle, ¿verdad?, que todos los servicios que como Teletón damos son 100% gratuitos. Nasira, ustedes que están de cerca trabajando con todas las personas con discapacidad, ¿cuáles son esos retos que ellos día a día tienen que enfrentarse? Son un montón, ¿verdad? Dependiendo de cada situación de la persona que nosotros estamos atendiendo, puede ser desde el transporte, ¿verdad? El transportarse para los diferentes lugares a los cuales se tiene que movilizar, la sensibilización del transporte público, el poderse incorporar a una escuela, ¿verdad? Que no tenga esos retos de que si necesita cumplir con ciertos requisitos. Muchas veces también el cuerpo docente necesita las capacitaciones para poder integrar realmente a este niño, ¿verdad? Sí. Otra de los retos que pueden suceder es a veces la misma sociedad, de que cuando vemos un niño con discapacidad o alguna persona con discapacidad o con alguna cosa que para nosotros no es normal, ¿verdad? Tendemos a ver a la persona y no darle ese espacio, esa libertad, como que fuera cualquier otra persona a la que estamos viendo. Entonces, eso hace que muchas veces los niños inclusive no los quieran sacar de sus casas, no los quieran llevar a fiestas infantiles, y eso es muy importante también para nuestros niños, que puedan incorporarse a todas las actividades normales, llevarlos a un parque, disfrutar de la vida cotidiana. Y eso es cierto, algunas instituciones o centros públicos, comerciales, no tienen esa adecuación, ¿verdad?, en las instalaciones. Así es. Entonces, a veces es muy complicado para una persona que tiene una discapacidad, o para la familia que dentro de su ambiente hay una persona con discapacidad, poder llevarlo a esos lugares, porque no tiene cómo adecuarse o no sabe cómo hacerlo. Ahí es donde nosotros podemos asesorarlos, ¿verdad? Les damos herramientas. Tratamos de ver cómo nosotros logramos una verdadera inclusión, ¿verdad? Porque no terminamos
con el hecho de rehabilitar a la persona. No llega hasta ahí nuestro papel también llega a incluirlo, que la persona realmente esté insertada en la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa, por ejemplo, o a veces que sentimos que, vaya, por ejemplo, nosotros no tenemos una empresa como para poder incluir a alguien, o tal vez no somos los dueños de un restaurante, un centro comercial? Pequeñas acciones que realmente hacen un cambio para todos, y ya lo estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para poder hacer esto de manera integral y hacerlos sentir a ellos que son normales como todos, ¿verdad? Y que simplemente adecuando ciertas cosas, la vida de ellos podría ser muchísimo más fácil. Por supuesto, lo más importante es el respeto que nosotros tenemos que tener hacia las personas con discapacidad. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues respetando los lugares de acceso, ¿verdad? Los parqueos. Muchas veces hemos visto en los centros comerciales o en los lugares de personas que están utilizando estos parqueos que en realidad no lo necesitan, ¿verdad? Pues viendo cómo también nosotros podemos ayudar a nuestros niños a hablarles de las personas con discapacidad. Ya el Ministerio de Educación, ya ustedes pueden ver en los libros que ya está incluido este tema, es bien bonito ver eso, pero también nosotros como familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿cuánto tiempo costó para que lo incluyeran? Exactamente, pero es muy bonito cuando tú hablas con tus hijos y les dices que una persona usa silla de ruedas, pero tú tienes que jugar con él, tienes que integrarte con él como que fuera cualquiera de tus amiguitos. Y los niños lo entienden así. Muchas veces a los niños tienen esas como retos o que ponen esas barreras con otros niños, pero es por lo que nosotros les hemos educado. Entonces los niños en realidad, ellos se ven todos como niños, ¿verdad? No ven a una persona con discapacidad como algo. Si nosotros les explicamos bien, ellos van a incorporar a un niño con discapacidad. Ahí tenemos diferentes discapacidades, tenemos personas con ceguera, ¿verdad? Tenemos personas con autismo, tenemos personas con discapacidades físicas, sensoriales, o sea, tenemos una diversidad y tenemos que enseñar a nuestros hijos de esto. Así podemos cambiar nuestra sociedad. Carolina, sí. ¿Cuáles son esas instituciones que protegen a las personas con discapacidad? Sí, fíjate que hoy por hoy tenemos el CONAIPD, tenemos también el Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos del tema de las personas con discapacidad, ellos deben de velar por el cumplimiento de las normas laborales. Y algo importante, Ana, que no quiero que se me quede, es de que muchas empresas hoy en día se quejan de que buscan un candidato para cierta... Vos sabés de que hay descriptores de puestos en las empresas y a veces no está la persona apta para poder desarrollar esa labor y se limita o sea, no se puede tener una persona con discapacidad. ¿Qué viene a establecer esta nueva ley de inclusión especial para las personas con discapacidad? Viene a establecer que cuando una empresa, una persona jurídica o natural no pueda tener ese perfil, de acuerdo a una calificación previa que va a ser a través del Ministerio de Trabajo, va a poder hacer un aporte económico, o sea, el salario, hasta un salario mínimo del aporte económico de las personas que tuviera que tener, y lo va a poder dar de manera como sustituto, por decir así, al no poder contratar, pero debe ser un estudio previo del Ministerio de Trabajo. También algo importante que trae la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad es el hecho de que todos van a contar con un registro especial, con un carnet especial, donde ya van a estar. ¿Qué pasa hoy en día? Tú tenés una discapacidad y tenés que ir a hacer el trámite para que te certifiquen que sos una persona con discapacidad. Porque a la empresa, ¿qué es lo que le pide el Ministerio de Trabajo? Le pide que esté certificada. No basta con que diga, mire, tiene una discapacidad, anda con muletas o no ve cualquier tipo de discapacidad. No basta eso. Tiene que tener la acreditación donde está establecido que sí adolece de una discapacidad. Entonces a la persona con discapacidad le toca que andar haciéndose todos los trámites para poder optar y tenerlo. Entonces hoy, eso es hoy por hoy. Con esta nueva ley va a haber un carnet especial que el CONAIPD lo va a dar, lo va a certificar, y esa certificación va a ir por parte del ISRI y el Seguro Social, y también se debe ser compatible, se va a analizar que esa capacidad que tiene la persona con discapacidad pueda ser adecuada al trabajo que va a desarrollar. Además, el Ministerio de Trabajo deberá de atender a todas las personas con discapacidad, supervisar a los empleadores, y algo importante, que las personas con discapacidad, de acuerdo a la nueva ley de inclusión,
no van a poder ser despedidas si no existe una causa justa. O sea, va a existir estabilidad laboral para las personas con discapacidad. Las personas van a gozar de esa estabilidad laboral y en caso de un despido se debe probar que no es una razón de su condición. O sea, a efecto de proteger que no sea discriminada la persona con discapacidad. Entonces van a gozar de estabilidad laboral a partir de esta nueva ley, pero a la vez de esa estabilidad laboral que en un dado caso que cometió una falta muy grave, se debe de acreditar que en realidad esa falta fue la que cometió y no es que está siendo despedido porque adolece de una discapacidad. Además, las personas con discapacidad van a tener el permiso necesario para sus tratamientos, rehabilitación o cualquier circunstancia relativa a su condición que no afectará su estabilidad laboral o reducirá sus prestaciones laborales. O sea, se va a establecer ya unos permisos apropiados, porque sabemos de que cuando tú vas a una consulta al Seguro Social o tú tenés algún trámite que hacer, sí hay un permiso que contempla la norma, pero en caso de una terapia para una persona con discapacidad no lo contempla. Entonces, con esta nueva ley ya se está incluyendo este aspecto. Sí hay que sensibilizarnos todos. La licenciada decía algo muy básico, como por ejemplo, tú vas a un supermercado, vas a un restaurante, un centro comercial, y antes no nos importaba y nos parqueamos en el área de personas con discapacidad. Deberíamos de observar cuando una persona con discapacidad llega, se estaciona y por qué ese estacionamiento, está la rampa cerca, está el elevador, dependiendo, ¿verdad? Con qué limitantes, porque hay personas, por ejemplo, de silla de ruedas que manejan. Entonces, ¿con qué limitantes se bajan del vehículo y logran poder ingresar al lugar donde van? Entonces, sí es importante estar sensibilizados. La licenciada también decía un aspecto, el trabajar desde que están chiquitos los niños, tanto sensibilizar a nuestros hijos, como también el poder trabajar con las personas, con los niños y niñas que adolecen una discapacidad para poderlos ser aptos para un empleo a futuro. Todo eso es un trabajo, una labor que se tiene que realizar, que ya se está realizando por instituciones como Teletón, por ejemplo, que desde hace años ha tenido muchos proyectos, incluso no solo para personas con discapacidad, sino que para aquellas personas que de repente sufrieron un accidente en el trabajo, y van a una rehabilitación a Teletón. O incluso yo tuve también, llevé a mi hijo por un tema de déficit de atención y perfectamente le daban terapias. Entonces, instituciones como estas son las que también tenemos que fortalecer, porque a simple vista no lo vemos. Solo nos recordamos de Teletón cuando es la Teletón. Es cierto, ¿verdad? Sí. No nos recordamos de Funter como tal y todo lo que está alrededor como organización Teletón que tienen. Sí. O sea, toda la parte de cómo se viene trabajando con las personas con discapacidad, ya sea una discapacidad permanente o temporal, pero sí es una labor que todos debemos de realizar y sensibilizarnos, empezando con nuestros hijos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí hemos hablado de muchos aspectos importantes que no hay que olvidar, ¿verdad? Ahora sí le estamos recalcando todo eso porque estamos en este marco, ¿verdad?, de la conmemoración, pero eso es algo que uno tiene que recordarlo diario y bien importante lo que hemos hablado, inculcarlo desde chiquitos, ¿verdad? Porque vemos a veces muchas personas que nosotros decimos, parecen, de verdad que la palabra, a veces les decimos como que son salvajes porque no comprenden, ¿verdad? Pero es porque tal vez nadie les ha enseñado, nunca han visto eso. Entonces es importante que nosotros podamos llevar esto al amigo que nosotros vemos que lo hace, a nuestro tío que a veces vemos que lo hace, poder darle esa importancia a lo que el tema amerita. Muchísimas gracias por traer este tema y podemos recalcar también los números donde nosotros podemos llamar, ya sea si nosotros queremos formar o llevar a alguien a Teletón, o si nosotros también queremos decirle alguna injusticia que nosotros hemos visto en algún lugar para las personas que tienen discapacidad. Por supuesto, nosotros tenemos diferentes maneras de comunicarse con Teletón, ¿verdad? Ya sea para solicitar una cita, ¿verdad? Ahorita, como les mencionaba, los servicios son 100% gratuitos, tenemos fisiatría, tenemos terapias, bueno, anualmente tenemos a más de 6 familias. Entonces, dentro de los números que pueden llamar está el 2505-6800 para solicitar una cita, pero también tenemos que la pueden hacer por medio de nuestras redes, que es todo Teletón SB, ¿verdad? Para lo que es Instagram, Twitter y YouTube. Y
Teletón Funter SB para lo que es Facebook. Muy bien, gracias Nasira. Y aquí a Carolina Morán también la pueden contactar a través del 2235-8080 y en redes sociales @Morán Asociados. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan un día muy bendecido, ¿verdad? Y esperamos vernos con otro tema antes que se acabe el año. Sí, muchísimas gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.